el buen detalle de señalar en el buen momento. Ahora sí. Entonces la pregunta, ¿cómo afecta la derivada la forma de una gráfica? O bien, ¿qué indica f' respecto de f en una función? ¿Cierto? Entonces eh, tenemos el caso del gráfico y como les decía, en la última pregunta de la tarea 1, ¿cierto? Que era más o menos eso, ¿cierto? Aplicar con sus palabras los de la derivada. Entonces la mayoría siempre lo relaciona inmediatamente con la tangente, ¿cierto? Con la recta tangente en un punto respecto a la curva. Entonces notamos, ¿cierto? Nuestra curva aquí, y tenemos rectas tangentes en diferentes puntos. Entonces es información de utilidad, ¿cierto? Ahora, de la misma forma, ¿cierto? Podemos notar que, por ejemplo, en este caso, si consideramos el dominio, ¿cierto? Desde 0 hasta el infinito, cada vez que nos acercamos a números mayores, o nos aproximamos, digamos, hacia el infinito, entonces notamos, ¿cierto? Comenzamos la curva, entonces todas las rectas tangentes, o bien la derivada en cada uno de estos puntos, ¿cierto? Notemos que va a tener una dirección, ¿cierto? Va a ser inclinada, digamos, hacia arriba, por denominarlo de alguna manera. Si lo pensáramos como vectores, ¿cierto? Irían con flechitas hacia arriba, ¿cierto? Y luego aquí abajito, digamos, entre el punto B y C, ¿cierto? Cambiaría el sentido de la curva, entonces todas las rectas tangentes también, digamos que nos irían apuntando hacia abajo, ¿no? Nuevamente después, entre C y D, ¿cierto? Vuelve a cambiar el sentido y tenemos todas las rectas tangentes apuntando hacia arriba y la inclinación, ¿cierto? Va a depender de la curva claramente. Entonces podemos notar que entre estos puntos, entre el C y B particularmente, o alrededor de ellos, podemos notar que las rectas tangentes tienen diferentes pendientes o inclinaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos fijarnos, alguien podría pensar inmediatamente que si en este punto, ¿cierto? Van subiendo, digamos, todas, y al otro lado, a la derecha, van bajando todas las curvas o las pendientes respecto de la curva, en algún momento, ¿cierto? Si van cambiando, en algún momento debería ser horizontal. ¿Ya? Y recordemos que eso significa, según lo que habíamos estudiado en las últimas dos clases, que la derivada en ese punto debería ser C0, ¿cierto? Debería anularse. ¿Ya? Entonces ahí hay información nuevamente importante respecto a eso, a tener en consideración. Entonces notemos, ahora sí ya explicitando, que entre A y B y entre C y D, justamente cuando decimos cuando vamos subiendo, por así decir, ¿cierto? Es decir, que nuestras pendientes van apuntando hacia arriba, si les tomamos alguna dirección, las rectas tangentes tienen pendiente positiva. Lo que quiere decir en el fondo es que la derivada en cualquiera de esos puntos, los puntos dentro de ese intervalo sería positiva, ¿cierto? Mientras que entre B y C, notemos que la dirección es distinta, tienen pendiente negativa, lo que se traduce en que la derivada en un punto, ¿cierto? Dentro de este intervalo es negativo, es decir, menor que 0. Así, podemos notar o podemos creer que cuando f crece, f' es positiva, mientras que cuando la función decrece, su derivada es negativa. Esto nos permite establecer una proposición, la cual se denomina la prueba creciente decreciente. Entonces, vamos a tener dos casos. El primero de ellos es que si la derivada de la función es positiva sobre un intervalo, entonces la función es creciente sobre ese intervalo. Y de la misma manera, si la derivada es negativa, es menor que 0, estricto, sobre un intervalo, entonces la función es decreciente sobre el intervalo. Entonces, digamos aquí, la única observación que uno debe hacer que son desigualdades estrictas, ¿cierto? Entonces no consideramos el valor igual a 0, porque claramente, como hemos pensado, imaginado, bien conjeturado, si vamos subiendo, ¿cierto? Si la función es creciente en algún momento y después decreciente, entonces en algún momento tiene que haber pasado, tiene que haber habido esa transición, ¿cierto? De ser creciente a ser decreciente, por lo tanto en algún momento, como dijimos, esta tangente tiene que ser horizontal en algún momento, lo cual se traduce en que la pendiente es 0. ¿Ya? Que en este caso sería justo en estos puntos, ¿cierto? O los extremos de estos intervalos, digamos, y no en el intervalo en sí mismo. Bueno, vamos a establecer una demostración de esto, ¿ya? Porque podemos aplicar lo que ya hemos visto. Así que vamos a abrir la pizarra. Y tirar todo acá.
Bien, entonces vamos a realizar la prueba creciente-creciente. Vale la pena tratar de probar solo uno de ellos, ¿cierto? Dado que digamos, la interpretación, ¿cierto? Es la misma. ¿No? Lo único que cambia es que uno supone si la derivada es positiva o bien es negativa, y eso va a cambiar un poco acerca del intervalo. Entonces vamos a ver A. Y entonces vamos a considerar dos valores, x1 y x2, dentro de un intervalo cerrado, va como B. Tal que, tal que ellos presentan un orden, ¿cierto? O digamos que es totalmente ordenado. Es decir, x1 es menor estricto que x2. Entonces, debemos probar, o queremos probar, que sucede lo mismo al evaluar en f, ¿cierto? Bien, entonces tenemos valores de su dominio, y lo que queremos ver es que la función es creciente, ¿cierto? Es decir, siempre vamos a encontrar que el valor que es mayor que el anterior sigue siendo mayor a través de la función, ¿cierto? A través de la evaluación de la función. Bien, entonces por hipótesis, tenemos que f' de x es mayor que 0, estricto, y que tenemos que f es derivable, ¿cierto? Bueno, vamos a poner entre paréntesis porque esto se asume, dado que como requisito, ¿cierto?, nos piden la existencia de la derivada en el punto. Entonces esto es derivable, digamos, en todo el intervalo como B, en el cual x1 y x2 pertenecen, ¿cierto? Viven en este intervalo cerrado. Entonces, insinúo nuevamente aquí, entre paréntesis, dado que, eh, para tener la claridad, ¿cierto? Bien. Entonces, por teorema del valor medio, tenemos que existe un C perdón, entre estos dos valores x1 y x2, tales que f valor en x2 menos f valor en x1 es f' de C factor de x2 menos x1, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer la observación, eh, vamos a subrayar mejor, ¿ya? Teorema de valor medio, porque digamos que estamos probando un recurso que todavía no hemos visto. Sin embargo, para esto lo que requerimos es una función derivable sobre un intervalo, y lo que nos pide, o lo que nos da, digamos, es que existe un valor C entre los valores de del dominio de diferenciabilidad, ¿ya? Tal que f' valor en C es esta diferencia entre las imágenes sobre x2 menos x1, ¿ya? Entonces ahí uno despeja, ¿cierto? Y nos da exactamente este mismo término. Como x1 es menor que x2, por hipótesis, entonces tenemos que, si despejamos, ¿cierto? Tenemos que x2 menos x1 es mayor que 0. Además, por hipótesis, tenemos que f', el valor C es mayor que 0. Con C dentro de este intervalo, ¿cierto? Sin considerar A y B, es decir, abierto. Luego
f de x2 menos f de x1 es mayor que 0. Entonces, despejando, tenemos que f de x2 es mayor que f de x1. Y esto significa que la función es creciente, ¿cierto? Entonces, esto traducido, digamos, en una gráfica, ¿cierto? Tomamos la función, tomamos valores más lejos, por así decirlo, dentro del dominio, y lo que quiere decir es que su imagen también va a ser más lejos dentro del rango, ¿cierto? Es decir, más arriba. Así que sí se mencionó de esa manera. Ahora, un ejemplo bastante eh, trivial de este caso sería una función de este tipo, ¿cierto? Entonces supongamos que tomamos una A y tomamos acá un B en cualquier lugar, considerando siempre que B es mayor que estricto que A, entonces creemos que su imagen, oh, casi, que su imagen, ¿cierto? F de B cumple la misma relación. ¿Ya? Entonces, digamos, claro, este tipo de caso es bastante sencillo de notar en una función de este estilo. Ahora, con la gráfica de la función anterior, ¿cierto? Nosotros podemos considerar no dentro de todo el dominio de la función, sino que dentro de estos intervalos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función de este caso como así, pero que después baja y que después sube y que después baja, ¿cierto? Entonces, uno toma, digamos, estos puntos, ¿cierto? En los cuales ocurre. Entonces, aquí uno está tomando el intervalo como B, ¿cierto? O cerrado en el caso de que estos puntos pertenecen. Entonces, decreciente, digamos, serían entre este intervalo. Entonces, acá sucede lo contrario, ¿cierto? Es decir, para probar B, uno considera exactamente lo mismo, solo que la desigualdad acá está al revés, y uno tiene que probar que la desigualdad de aquí también está al revés, ¿cierto? Y en realidad todo es análogo. Entonces, solo se da cuenta que aquí en el caso de despejar, después de valores de la función, no hay ningún problema y se va a dar que la función es decreciente. ¿Ya? Es decir, que en ese caso eh, va a pasar lo contrario con respecto a la desigualdad, ¿cierto? Acá van a estar, la imagen, digamos, de B va a ser menor que la imagen de A. Eso. Entonces, como teorema, lo cual se conoce generalmente con el título de el criterio de la primera derivada para el crecimiento y el decrecimiento. Entonces consideremos una función continua en un intervalo cerrado como B, derivable sobre el intervalo abierto A como B. Entonces ahora podemos reunir toda la información anterior. Si la derivada es mayor o igual que 0 para todo elemento dentro de este intervalo abierto, entonces la función es creciente. Si la desigualdad es la contraria, si es menor o igual que 0, para cualquier elemento dentro de este intervalo abierto, es decir, donde es derivable, la función es decreciente. Mientras que si es 0, entonces la función se dice constante. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de función constante, recordemos que decíamos que acá la recta de la tangente era horizontal, ¿cierto? Entonces, si tenemos cualquier curva de este estilo, ¿cierto? Vamos a ver que acá, al ser 0, no puedo dibujar una recta aquí. Bueno, vamos a tener una recta de este estilo, ¿cierto? Horizontal. ¿Ya? Entonces, cuando habla de que la función es constante, en el fondo es justamente por eso. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Encontrar dónde la función f de x dada por 3x elevado a 4 menos 4x cubo menos 12x cuadrado más 5 es creciente y donde ella es decreciente. Entonces lo primero
notemos la derivada, ¿cierto? Que es lo primero de determinar. Entonces derivamos, bueno, reglas, separamos por regla de la suma, de la diferencia y derivamos cada uno por la regla de la potencia. Entonces tenemos 12x cubo menos 12x cuadrado menos 24x no más, ¿cierto? Recordando que la derivada de 5 es 0. Entonces podemos factorizar por 12x como factor común. Entonces tenemos x cuadrado menos x menos 2. Este último término también lo podemos volver a factorizar. ¿Cierto? Tenemos 2 y 1. Entonces podemos analizar los signos en cada uno de estos tramos, ¿ya? Ahora, ¿por qué uno lo factorizó? Porque aquí podemos encontrar todos los ceros, ¿cierto? Y recordemos que los ceros en la derivada significan los puntos críticos, en el fondo. Entonces, aquí podemos identificar todos los puntos en los cuales vamos a tener una recta horizontal. O bien, en cuando la derivada se va a hacer cero. Entonces, si x es 0, la derivada es inmediatamente 0. Si x es 2, la derivada es 0. Y si x es menos 1, la derivada también es 0. Entonces, en todos esos puntos es donde podemos encontrar algún tipo de cambio de signo. Oh, perdón. Ahí sí. Alguno de los cambios de signo, ¿cierto? Y que recordemos que en esos cambios de signo es donde cambia el comportamiento de nuestra función. Entonces, diremos que para utilizar el criterio creciente decreciente, vamos a abreviar CRES de CRES. Entonces, ¿Profe? ¿sí? Entonces, ese resultado quiere decir que existen solamente dos puntos críticos en toda la función. 3. El 0 también. Ah, ya. Sí, porque tenemos 12x factor de todo. Entonces, si x vale 0, al tiro 0 también. Pero claro, exactamente. Entonces, aquí notemos, ¿cierto? Que si x es 0, se anula el coeficiente de afuera, ¿cierto? Todo 0. En el primer paréntesis x2 y en el último x menos 1. Entonces, estos son los tres valores que van a anular nuestra derivada. Entonces, queremos ver dónde es positiva y dónde es negativa, ¿cierto? La derivada. Entonces, esto va a depender de los puntos críticos. Estos son nuestros puntos críticos, ¿cierto? Bueno, ya los identificamos, ¿cierto? 0, menos 1 y 2, ¿cierto? Vamos a colocarlo en orden. 0, 2 y menos 1. ¿Ya? Para que conserve el mismo orden, digamos, en el cual lo he encontrado. Entonces, de la misma manera que cuando estudiamos reales y inecuaciones, ya, cuando teníamos inecuaciones lineales, recordemos que también veíamos los puntos críticos, que en el fondo era donde se hacía cero la función, ¿cierto? Y hacíamos una tabla de valores para determinar el valor de la desigualdad, ¿cierto? O de toda nuestra ecuación. Entonces acá uno hace lo mismo, pero en vez de tener la inecuación, lo que tenemos es los componentes de la derivada. Entonces así podemos determinar cuáles son los signos de la derivada. Entonces para ello, bueno, aquí voy a construir rápidamente una tabla. Vamos a borrar todo esto, como ya vimos. Entonces, tengo una tabla hecha que voy a poner después, pero para recordar cómo nosotros la dibujábamos anteriormente, ¿cierto? Entonces tenemos el menos 1, el 0, el 2, y luego el infinito y el menos infinito, ¿cierto? Entonces aquí recordemos que están los puntos críticos. Entonces queremos ver los signos de
los componentes de la derivada. Y hacia acá vamos a tener nuestros puntos críticos. Entonces tenemos el 2x, tenemos x menos 2, tenemos x más 1 y tenemos la derivada. Es cierto que sería el producto entre todos ellos. Entonces significa que el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos va a ser el producto de los signos de los puntos críticos. Ya, entonces, eh, para el 12x, bueno, sabemos que si es negativo x, inmediatamente 12x es negativo, y si es positivo también 12x positivo. Si x menos 2, necesitamos que x sea mayor que 2 para que sea positivo, ¿cierto? Entonces tenemos que es negativo antes del 2 y después entre 2 e infinito es el único intervalo en el cual este término es positivo. Para x más 1, necesitamos que x sea menos 1 para que me haga 0, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el negativo. Y si x ya es 0 en adelante, tenemos que el signo de este término es positivo, sin importar. Y luego, nuevamente por regla del producto, ya tenemos menos por menos más, por menos menos, más por más, menos por más menos y más, ¿cierto? Entonces tenemos que nuestra derivada es negativa entre el menos infinito y el menos 1. Y si es negativa, quiere decir que la función es decreciente, ¿cierto? Entonces, esto lo que quiere decir, vamos a clic con negro acá. Entonces tenemos que f es decreciente entre el intervalo menos infinito al menos 1, ¿cierto? Como es positiva entre menos 1 y 0, tenemos que es creciente. Tenemos que es decreciente entre 0 y 2 abierto. Y tenemos que esta función es creciente entre 2 y el infinito, ¿ya? Entonces sí determinamos menos cómo el funcionamiento de esta curva, ¿cierto? Podemos tener una leve idea, digamos, de hacer un bosquejo en algunos puntos. Sabemos por dónde se hace 0, ¿cierto? La derivada y tenemos más o menos como el comportamiento, ¿cierto? Cuando se curvan qué direcciones. Entonces ahora vamos a saltar el torpedo y la gráfica. Bueno, entonces tenemos exactamente la misma tabla. Si se encuentra, lo único que cambia es que está rotada, ¿cierto? Bueno, está rotada y aplica una simetría en el fondo de la tabla de abajo, ¿cierto? Están cambiados los términos de acá arriba, ¿cierto? Una vez que nosotros escribimos hacia acá abajo y al revés. ¿Ya? Pero de todas maneras notamos que obtuvimos exactamente los mismos resultados, ¿cierto? Que es decreciente entre el menos infinito y el menos 1, creciente luego, decreciente entre el 0 y el 2, y entre 2 e infinito es creciente. ¿Ya? Podemos notar la curva de la gráfica, lo cual confirma el comportamiento que le hemos determinado. Ahora recordemos que los ceros o los puntos críticos de esta función que nosotros determinamos, que era el 0, el menos 1 y el 2, son valores para su derivada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí las intersecciones que tienen con los ejes, aún no le hallamos relación con respecto a los puntos que hemos encontrado, ¿cierto? Porque estos son de la derivada, digamos, y no de la función en sí misma. Entonces, el criterio para encontrar intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, basta considerar f continua, derivable en su dominio, salvo a lo más en un número finito de puntos eh, abiertos, ¿cierto? Estos puntos determinan intervalos abiertos en el dominio de la función, en donde la función es continua y derivable. Entonces quiere decir que si la función no es continua y derivable en todo su dominio, ¿cierto? Y hay algún par de agujeros, algún par de saltos, uno estudia localmente las funciones dentro del intervalo en el cual sea continua y derivable. ¿Ya? Es decir, entonces uno tapa con el dedo el punto en el fondo, que no me sirve, ¿cierto? Queda fuera del estudio, digamos, ese punto o bien ese pequeño intervalo, que realmente uno trata de que sean solo puntos dentro de las curvas que vamos a estudiar. Ahora, para encontrar los intervalos abiertos donde la función crece y decrece, se siguen los siguientes pasos. Entonces podemos enumerar en 3 pasos cómo hallar los intervalos abiertos donde crece y decrece la función. Primero, determinar los puntos críticos de la función dentro de este intervalo abierto, ¿ya? Para cada uno de los intervalos que uno ha determinado. Entonces,
Recordemos que, eh, bueno, eso dependerá de la información que uno obtiene de la función, ¿cierto? Si tiene su curva, si tiene su gráfica, eh, o bien todo su dominio, ¿cierto? Si nos dan una función como, bueno, el ejemplo anterior, una función polinomial, ¿cierto? Entonces eso nos permite saber que es de continua y derivable dentro de todo su dominio, ¿no? Bueno, basta con que sea solo derivable, ¿cierto? Sabemos que derivable implica que es continua. Dos, determinar el signo de la derivada, ¿ya? En cada intervalo o para cada valor del intervalo que hemos determinado por los puntos encontrados sobre la recta real. Y tres, usar el teorema anterior, es el teorema del criterio creciente-decreciente, para decidir si la función crece o decrece, ¿ya? Entonces, en el fondo aquí es solo enunciar el criterio crecimiento-decrecimiento, dado que uno ya obtuvo el signo en el segundo paso, ¿cierto? Entonces, como observación, en lugar de intervalos de la forma A, B abiertos, es posible considerar intervalos con extremos en el infinito, ¿ya? Menos infinito o en el infinito, bueno, como fue el caso del último intervalo dentro de esta función. Recuerde que si la función tiene un máximo o mínimos locales, entonces C debe ser un número crítico o un valor crítico de la función por el teorema de Fermat. Pero no todo número crítico da lugar a un máximo o a un mínimo. Recordemos que también vimos, por ejemplo, que la función x cubo, ¿cierto? Teníamos que por teorema de Fermat la derivada en el 0 se hacía 0, o bien que había un cambio. En el fondo nos decía que había una recta tangente horizontal en el origen en la función x cubo, pero habíamos estudiado, ¿cierto? Que no presenta un máximo ni un mínimo, y era cosa de considerar solo la gráfica de la función x cubo, ¿cierto? Y darse cuenta que en el paso por el origen lo que sucedía es que había un cambio de signo, ¿cierto? En la derivada, o un cambio de comportamiento, por así decirlo, que cambiaba de ser creciente a decreciente, creciente, no, sí, decreciente a decreciente, perdón, de decreciente a creciente, y sin embargo no teníamos un valor crítico, ¿cierto? O un valor máximo absoluto ni mínimo tampoco. Por lo tanto, necesitamos una prueba que nos diga si la función tiene o no tiene máximos locales o mínimos locales en un número crítico. Para eso se enuncia la prueba de la primera derivada, lo que nos dice que al suponer un valor crítico, o en este caso al tener identificado ya los valores, los puntos críticos de la función que es continua por defecto, tenemos que si la derivada de la función cambia de ser positiva a negativa en un punto crítico, entonces la función tiene un máximo local en dicho valor crítico. Si la derivada cambia de negativa a positivo en C, ¿cierto? En nuestro supuesto punto crítico, entonces la función tiene un mínimo local. Ahora, si la derivada no cambia de signo, por ejemplo, si la derivada es positiva para ambos lados del punto, o bien negativa para ambos lados del punto, entonces la función no tiene ningún máximo ni mínimo local en C. Entonces esta prueba, correcto, la prueba de la primera derivada es una consecuencia de la prueba del primer criterio, ¿cierto? Criterio anterior. Entonces notamos que por A, por ejemplo, puesto que el signo de la derivada cambia de positivo a negativo en C, la función es creciente por la izquierda de C, y mientras que es decreciente por el lado derecho de C. En este caso se deduce que f tiene un máximo local. Entonces, por ejemplo, aquí si observamos, vamos a ver si podemos, perfecto. Entonces podemos acercar un poquito, entonces estamos viendo en A. Y entonces tenemos una curva de este estilo, hemos identificado acá C un valor crítico en este punto, entonces notamos que los valores de la derivada a la izquierda, como decíamos, tenía pendiente positiva, ¿ya? O bien que apunta hacia arriba o hacia adelante de nuestra tangente. Mientras que a la derecha del valor crítico la pendiente es negativa, ¿cierto? Es decir, es como que va bajando o se va deslizando hacia abajo la recta tangente respecto de la curva. Por lo tanto, en alguno de estos puntos tiene que haber habido un cambio de signo,
bueno, para ver un cambio de signo tiene que haber pasado en algún momento esta recta a ser horizontal, ¿cierto? Y lo cual sabemos que eso significa que f' en ese punto es 0. Entonces nos dice que, dado este caso, si hay este tipo de cambio, entonces este punto en el cual se hace 0 es un máximo local. Mientras que, si observamos B, tenemos ahora una curva de este estilo. Entonces, una curva de este estilo, hemos identificado valor C, tenemos un candidato a ser máximo, ¿cierto? Es decir, un punto crítico. Notamos que la izquierda de este punto, o los valores que son menores que este punto, la derivada es negativa, es decir, apunta hacia abajo, ¿cierto? Mientras que hacia la derecha vemos que crece, ¿cierto? O bien apunta hacia arriba nuestra recta tangente, es decir, que la derivada es positiva. Entonces tenemos un cambio de signo, en algún momento tiene que haber sido horizontal, ¿ya? Pero dada esta consecuencia, estamos en presencia de un mínimo local, ¿ya? Entonces ahora las gráficas, ¿cierto?, nos dan una idea bastante clara eh, de las razones, ¿cierto? Es decir, de qué tipo de cambio de signo dentro de las derivadas es lo que nos permite identificar si es un máximo o un mínimo. Mientras que vemos para los casos C y D, ya que tenemos curvas de este estilo, en los cuales tenemos eh, pendiente positiva, y en algún momento como la función cubo, ¿cierto? ¿Cierto? En el fondo es como la función cúbica, solo que no está centrada en el origen, ¿cierto? En el cero. Que en algún momento tenemos una recta vertical, perdón, horizontal, ¿cierto? Nuestra tangente horizontal. Y luego de ello, los valores hacia la derecha de ella no presentan un cambio de signo, ¿ya? Notamos que sigue siendo creciente, es decir, la derivada sigue siendo positiva. Entonces tenemos que a ambos lados no hay un cambio de signo, sigue siendo positiva, entonces este candidato a ser un máximo o bien a ser un mínimo, es decir, nuestro punto crítico en este sentido, no es máximo ni es mínimo. ¿Ya? De la misma forma, ¿cierto? Si tenemos que es decreciente a ambos lados de la curva, ¿ya? Como el caso D. Entonces, si no presenta cambio de signo, no nos dice nada. Entonces, del ejemplo anterior, vamos a encontrar los valores mínimos y máximos locales, dado que ya encontramos los signos, ¿cierto? Ya determinamos si la función era decreciente y era decreciente y bajo qué condiciones lo era. Bien, entonces notamos que perdón, tenemos que la función era decreciente entre menos infinito y 1 y tenemos creciente entre menos 1 y 0, ¿cierto? Ya, entonces tenemos que es negativa, que es positiva. Entonces si pasamos de negativo a positivo, bueno, acá tenemos los signos, ¿cierto? Si pasamos de negativo a positivo, ¿qué era lo que nos decía? Si pasamos de negativo a positivo, tenemos que f es un mínimo local, ¿cierto? Por b. Entonces, en el menos 1, que es nuestro punto crítico, entonces, ¿cuáles son nuestros puntos críticos? Recordemos que habíamos encontrado el menos 1, el 0 y el 2, ¿cierto? Entonces, tenemos el menos 1, como pasa de ser negativa a ser positiva, es mínimo local. En el 0, tenemos que pasar a ser decreciente a decreciente, es decir, pasa de ser positiva a ser negativa, ¿ya? Es decir, tenemos el cambio contrario de los signos, pasa a ser un máximo local. Mientras que en el valor crítico 2 tenemos que pasar a ser decreciente a ser creciente, o bien que su derivada pasa a ser negativa a ser positiva, igual que en el mismo caso, por lo tanto 2 es mínimo local. Bueno, entonces, además nos permite darnos cuenta, ¿cierto?, que la prueba creciente decreciente nos da información, ¿cierto? Por lo tanto, notemos que para analizar curvas, eh, vamos a poder extraer bastante información acerca de la primera derivada de la función dentro de los intervalos que se permite, encontrando o identificando siempre los puntos críticos. Entonces, bajo el mismo estudio, finalmente, nos permite determinar si la función es creciente y decreciente bajo qué intervalos y a la vez dónde o en qué puntos estamos o podemos estar en presencia de máximos o mínimos locales.
o bien absolutos cuando uno los tiene bien identificados. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a hallar los valores máximos y mínimos locales de la función g de x, definida como x más 2 seno de x, donde el x, donde el dominio de x está entre 0 y 2pi. Ya, inclusive. Ya, entonces, eh, vamos a pasar a la pizarra mejor para no quedar con tan poquito espacio, ¿ya? Vamos a correr esto. Ay, de nuevo. Me faltó. Ya, ahí sí. Un poco de problemas técnicos. Ya, chicos, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar los puntos críticos, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a hallar los valores críticos? ¿Cómo lo hallamos? Bajo lo que sabemos hacer, ¿cierto? Derivando. Si hay algo que hemos aprendido a hacer en este curso, supongo que es derivar. Eso espero. No, si me queda claro que sí. Entonces, g' de x. Ya, entonces esta función es bastante sencilla. Separamos por la suma, la derivada de x es 1, la derivada de 2 seno de x, sacamos el 2, ¿cierto? Y derivamos seno de x, que es coseno de x. Listo. Entonces, ¿cuándo esta derivada se hace 0? Entonces, si necesitamos que esta derivada se haga 0, necesitamos, en otras palabras, que 2 por coseno de x sea menos 1, ¿cierto? Lo que significa en el fondo es que coseno de x tiene que ser menos un medio, ¿cierto? Entonces, la derivada de esta cosa va a ser 0, solo sí, solo sí, ¿cierto? Recordemos que aquí esta flecha en ambos lados significa eso. Vamos a colocarle aquí sí eh, y solo sí. Van a que ver, pues. Sí, y solo sí, ¿cierto? Para ambos lados. Coseno de x es menos un medio. ¿Ya? Entonces vamos a buscar los valores del dominio del coseno, los cuales se hace un medio y se los quitamos, ¿cierto? Ahí vamos a tener nuestros puntos críticos inmediatamente. Sabemos que para los valores del seno y del coseno, estos van a ser algunos múltiplos de pi, ¿cierto? Y no necesitamos generalizar estos valores. Por ejemplo, no necesitamos colocar 3pi medio más 2pi, por ejemplo, o más 2kpi, ¿cierto? Que es como sumarle 2pi a cada término, porque sabemos que esto se repite, dado que nos dan en nuestro intervalo cerrado, ¿cierto? Que es entre 0 y 2pi. Entonces, entre 0 y 2pi, basta buscar, por ejemplo, un gráfico de la función coseno y determinar cuáles son los puntos en los cuales la imagen es menos un medio, ¿sí? O bien la tabla de valores que generalmente uno ya la puede encontrar por ahí fácilmente, todos los valores de seno y de coseno y la tangente para todos los ángulos entre 0 y 2pi, ¿ya? O entre 0 y pi, por ejemplo, y después uno le cambia los signos y es exactamente lo mismo. En este caso, entre 0 y 2pi, esto ocurre en 2pi tercios y en 4pi tercios. Vamos a decir en el intervalo cerrado 0,2pi, ¿ya? Porque si uno considera solo todo el dominio de la función coseno, tenemos muchos más múltiplos que funcionan. ¿Ya? Entonces, dentro de este intervalo, esos son los valores que nos van a presentar puntos críticos. ¿Ya? Entonces, debido a que g es derivable, vamos a decir para todo valor de su intervalo, 0 y 2pi, estos son los únicos valores críticos, ¿cierto?
puntos críticos. Ahora recordemos que los puntos críticos, ¿cierto? Era donde se anulaba la derivada o bien donde no estaba definida, ¿cierto? Entonces, en este caso, como sabemos que G es derivable dentro de todo este intervalo, no hay puntos críticos porque main define la función, ¿cierto? Eso quiere decir que son los únicos, donde se hace cero no más. ¿Ya? Hacemos la tablita. Hacemos la tablita y queremos verificar los signos. Entonces, vamos a ver así. Entonces, tenemos el 2 pi tercio. Tenemos el 4 pi tercio. Y en vez de colocar ahora menos infinito, infinito, ¿cierto? Nuestro intervalo de análisis es entre el 0 y el 2. Pi, ¿cierto? Y tenemos entonces g' de x directamente, ¿cierto? Dado que, dado que depende directamente de este valor, ¿cierto? Bueno, sabemos que aquí se hace 0, ¿cierto? Entonces tomamos cualquier otro valor. Por ejemplo, el coseno 0 sabemos que es 1, ¿cierto? Coseno 0 es 1, y si esto fuese 1, esta cosa inmediatamente es positiva, ¿no? Cogemos un valor que esté acá. Por ejemplo, puede ser el pi, simplemente, ¿cierto? O 3 pi tercios, que es igual a pi, ¿cierto? Ya, entonces ahí lo vamos a encontrar. Y en este caso tenemos que esto es menos pi menos 1. Ah, ya, y como es 2, tenemos que es negativo. Negativo. Y para un valor de acá, bueno, si consideramos el 2pi, sabemos que inmediatamente va a ser positivo, ¿cierto? Es como haber considerado el 0. Bueno, entonces tenemos inmediatamente los signos. Entonces tenemos, por el primer criterio, bueno, ahora queremos hallar los máximos y mínimos. Aprovechamos inmediatamente entonces de determinar que cuando es creciente, cuando es decreciente en esta parte. Vamos a decirlo así bien cortito, ya, creciente, decreciente y creciente, ¿cierto? Es decir, creciente en el intervalo, digamos, 0 y 2 pi tercios, ¿cierto? Acá es decreciente entre 2 pi tercios y 4 pi tercios. Y nuevamente creciente entre 4 pi tercios y 2 pi, ¿cierto? Entonces queremos hallar los mínimos y máximos locales. Entonces vemos dónde hay cambios, ¿cierto? Y entonces sabemos que los cambios están presentes justamente en los dos puntos críticos, ¿ya? Así que sí son candidatos a ser máximos y mínimos locales. Si pasamos de positivo a negativo, candidato a mínimo, de mínimo a máximo, candidato a máximo local, ¿cierto? Entonces, si ahora los queremos identificar, uno lo que hace es evaluar la función. Entonces, hallamos mínimos y máximos locales. Entonces, evaluamos en unos puntos para tener las dos coordenadas, ¿cierto? Entonces, si queremos hallar entre un gráfico y una función, bueno, supongamos aquí uno conoce más o menos el gráfico de la función, uno quiere hallar que el punto, entonces sabemos la coordenada que es x, y, ¿cierto? Acá ya las conocemos, que son los mismos valores que nos dan los puntos críticos, pero la acá es la que necesitamos, que sería g evaluado en este punto, ¿cierto? Entonces por eso queremos g evaluado en este punto para determinar la imagen. O bien para tener bastante claro cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces, si tenemos evaluamos en 2 pi tercios la función que estaba dada por x más 2 seno de x, ¿cierto? Entonces tenemos 2 pi tercios más 2 por seno de 2 pi tercios. Bueno, 2 pi tercios se mantiene. ¿Ya? Y acá tenemos 2 por, y seno evaluado en 2 pi tercios es raíz de 3 medios. Bueno,
no puede simplificar aquí esta cosa rápidamente entonces. Tenemos que estos 2 pi tercios más raíz de 3. Mientras que por otro lado, si lo evaluamos en 4 pi tercios, vamos a tener más o menos la misma cosa, ¿no? 4 pi tercios más 2. Bueno, seno evaluado en 4 pi tercios, que es menos raíz de 3 medios. Entonces tenemos 4 pi tercios. Menos raíz de 3. Eso. ¿No? Tenemos los valores, ¿cierto? Bueno, ahí uno el que quiere comprobar, digamos, calcula estas cosas para determinar cuál es el mayor, cuál es el menor de ellos, ¿cierto? Simplemente, y así, digamos, tener cada uno de los detalles de esta cosa. Vamos a ver un ejemplo más. Entonces, si consideramos ahora la función x por e a la x, ¿ya? Y queremos hacer el mismo análisis. Bueno, sabemos que el dominio de la función es todo, bueno, este es un producto, ¿cierto? Y no tenemos ningún problema, ¿cierto? Bueno, ambos dominios son todo R, por lo tanto el dominio de la función es R. Entonces, si el dominio de la función es R, además, la derivada de la función, por regla del producto, eh, mantenemos x, derivamos la exponencial que ella misma, más la exponencial por la derivada de x, que es 1, ¿cierto? Entonces aquí si factorizamos por la exponencial, nos queda la exponencial factor de x más 1. Entonces queremos ver los valores críticos. Entonces buscamos los puntos críticos, es decir, cuando esta cosa es 0, ¿cierto? Bueno, sabemos que la exponencial es distinta de 0 para cualquier x. Vamos a poner en R, ¿cierto? Porque sabemos que es su dominio. ¿Cierto? Si tenemos un x negativo bastante enorme, esta cosa se aproxima a 0, pero no va a llegar a ser 0, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que f' de 0 es 0, sí, solo si tenemos que el factor x más 1 es 0, ¿ya? Y sabemos que esto ocurre solo si x menos 1. Entonces, el único punto crítico es la función. Ya que f es derivable en todo R. Entonces, recordemos nuevamente que cuando uno identificó este punto crítico, para asegurarnos que es único, tenemos que ver que la función es derivable dentro de todo el dominio en el cual estamos trabajando, ¿cierto? Si hubiera alguno de los puntos los cuales no es derivable, también un candidato a ser punto crítico, ¿sí? Entonces podemos analizar el crecimiento y decrecimiento si separamos todos los reales en el menos 1, es decir, entre menos infinito y menos 1 y entre menos 1 y infinito, ¿sí? Considerando siempre estos intervalos abiertos. ¿Ya? Entonces, así se estudia el crecimiento o bien decrecimiento de f, entonces entre el menos infinito y el menos 1, y para menos 1 infinito. Entonces, en este caso está bastante más sencillo, ¿cierto?
si x está entre el menos infinito y el menos 1, la derivada es negativa, ¿cierto? Por lo tanto, la función es decreciente, ¿cierto? En este mismo intervalo. Coloco aquí punto y 2 puntos. Si nuestro x está entre menos 1 e infinito, entonces f' de x mayor que 0, por lo tanto la función es creciente. En este mismo intervalo menos 1 como infinito. Entonces, de acuerdo a esto, o a la prueba de la primera derivada, ¿cierto? Tenemos que pasar a ser, perdón, tenemos que pasar a ser cambio de negativa a positiva, tenemos mínimo, ¿cierto? O de pasar de ser decreciente a creciente. Ahí siempre de acuerdo a... Entonces, en x menos 1 se alcanza, y ahí vamos a observar, porque me parece que recién lo dije al revés en algún momento, ¿cierto? Y no sé si quién está bastante atento ahí dentro de todo. Entonces, ahora pasamos de que fuese negativo a que fuese positiva, ¿cierto? Ya sí, tenemos mínimo local, está bien. Mira, para no asegurarme, o sea, para asegurarme de no estar cambiando el criterio. Entonces se alcanza un mínimo local. Perdón. Y voilà. Entonces, como vimos, ¿cierto? En el menos 1 es mínimo local. Evaluando dentro de la función también uno puede considerar, ¿cierto? Si evaluamos en el menos 1, la función, digamos, la derivada se nos va a hacer 0, ¿cierto? O bien la imagen de a través de f tendríamos menos 1 por la exponencial elevado a la menos 1, ¿cierto? Tendríamos 1 sobre e, ¿ya? Ese sería nuestro mínimo. Ahora, sin aproximar el e, ¿cierto? Uno podría tener una idea para el gráfico ahí usando una aproximación, pero recordemos que de la misma manera que pi, preferimos utilizarlo como la constante irracional simplemente en vez de aproximar por algún valor real barato, ¿cierto? Bien, con eso quedamos, chicos. Entonces, para el análisis de esto, de a poco vamos aprendiendo mayores cosas para ir intuyendo el comportamiento de la curva de la función, definido por una función. Entonces, poco a poco nos acercamos también a poder determinar y graficar. Digamos que nuestro objetivo dentro de la aplicación de derivadas es poder hacer un bosquejo de un gráfico de una función definida, dado la información que podemos recibir o obtener a través de la primera derivada y posteriormente de la segunda derivada. Veremos que también nos da información importante a través eh, del comportamiento de la función dentro de su dominio, ¿ya? Entonces hay intersecciones, ¿cierto? Cómo entra, cómo termina. Recordemos también que cuando estudiamos límites, ¿cierto? La última parte del límite podíamos determinar a través de los límites hacia el infinito, cuando tienden al infinito, o bien cuando x se aproxima al infinito, podíamos determinar cuando una curva presentaba asíntotas, horizontales o verticales. Y recordemos que eso lo que nos permite de otra forma es determinar por dónde empieza la función o bien dónde termina, ¿cierto? Y de la misma forma, si tiene asíntotas horizontales o verticales, ¿cierto? Es decir, si también si comienza o bien se termina la curva hacia los extremos, ya sea superiores, inferiores o bien laterales dentro del gráfico. Entonces, poco a poco ahí nos vamos acercando a poder graficar una función sin hacer uso de graficadores. Claramente nos puede servir, ¿cierto?, para comprobar, digamos, que estamos cerca en nuestro estudio, ¿ya? Pero de todas maneras la idea es poder eh, prescindir de estas herramientas para tener un análisis completo de las funciones. ¿Ya? Eso.
Bueno, chicos, entonces nos vemos el lunes. No sé qué otra información se daba con respecto a esto. Recordemos que tenemos la segunda evaluación, o bien el examen número 2, pero que recibe el nombre de taller. ¿Ya? Ahora, ¿por qué recibe el nombre de taller? Porque cambia levemente la modalidad de esta prueba en comparación del examen 1, ¿cierto? ¿Cuál es hasta ahora, la propuesta que se tiene, para que más o menos lo consideren? Es que el examen se va a realizar de una forma natural en cuanto a la cantidad de ejercicios, es decir, 4 ejercicios propuestos. Ya, eh, la diferencia es que se tendrá la oportunidad de realizar en parejas. ¿Ya? Entonces ahí, digamos, ese es el detalle para que consideren eh, ya ver con quién trabajar. ¿Ya? Entonces, no se puede hacer de a tres, ¿ya? En realidad esa es la única observación que vale la pena, entonces para no tener problemas. Individual claramente se puede hacer. ¿Ya? Y me parece que para el caso, por ejemplo, del paralelo del profesor Michael, que tiene pocos estudiantes, algunos de ellos van a poder trabajar en intersecciones, como interparalelos, ¿ya? Es decir, no sé, supongamos, como pasaba aquí con el caso de algunos estudiantes, me parece que están, digamos, solos en la carrera, por ejemplo, entonces trabajaban con un compañero que está en otro paralelo, etcétera. Ya, pero eso también, digamos, toda la información al respecto de eso se van a dar el lunes mediante Claro como medio oficial. Ya. Y ahí entonces tener todos los detalles de acuerdo a eso. Eso chicos, no sé si queda algo pendiente.